Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a nuestro webinar. Me presento, mi nombre es Erasmo Juárez, arquitecto de soluciones, especialista en Data Group. Les comento que el webinar está siendo grabado y en próximos días se les va a enviar la grabación. Y les quiero comentar que, bueno, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y al final del webinar se pueden ir resolviendo. Como recordarán, estamos haciendo una serie de webinars y el día de hoy toca el turno a la parte de análisis de datos de pruebas. Entonces, aquí es donde les quiero preguntar, ¿conocen en realidad sus datos de prueba? ¿O están trabajando en una caja negra y no saben qué pasa dentro de ella? Entonces, la mayoría de los casos, esto es lo que está pasando. Conocemos poco de lo que se está haciendo dentro de esa caja. Tenemos una visibilidad limitada en la cual podemos intuir o creer que conocemos qué son los datos que se están utilizando, pero en realidad no tenemos esa certeza. Vamos a ver nuestro panorama de base de datos. Nosotros tenemos varios sistemas y cada uno de esos sistemas tiene sus propias bases de datos. Y en la mayoría de las ocasiones, estas bases de datos se ponen a disponibilidad para copias para usarse en los ambientes de pruebas. Entonces, esto es un riesgo potencial a la filtración de datos o incluso a las multas por el incumplimiento a las leyes de privacidad de datos. En este caso, pues es muy riesgoso y pues nos va a costar bastante dinero. Pongamos un ejemplo. En cada uno de los ambientes vamos a tener al menos otros 3 ambientes previos al ambiente productivo. En este caso, pues vamos a tener un ambiente para desarrollo, otro para el ambiente de pruebas y otro para el ambiente de aceptación. Y pues obviamente, si tenemos producción y cada una de esas bases de datos es una copia de producción, estamos cuadruplicando nuestro almacenamiento, lo cual nos lleva a tener pues un incremento en los costos potencial. Hagamos una síntesis. Tomemos solamente a CRM y ERP. En este caso vamos a hacer una copia para desarrollo y vamos a hacer una copia para pruebas. Lo mismo va a pasar para ERP. Vamos a tener una copia para desarrollo y una copia para pruebas. Entonces, de esta manera, solamente estamos copiando datos sin en realidad saber si en realidad se están utilizando o no. Como les comentaba, regresamos a la parte de una caja negra. No conocemos los datos. Entonces esto nos da bastante pues incertidumbre. Pero entonces vamos a conocer nuestros datos. ¿Qué debemos conocer? ¿Para qué y por qué? Lo primero es nuestras conexiones. Debemos conocer dónde están esas bases de datos, IPs, usuarios, contraseñas, quienes tienen accesos a esas bases de datos, porque eso también es importante. Recordemos que no todos deben de tener acceso a las bases de datos. Asimismo, debemos de tener el conocimiento de los metadatos, un diccionario de datos que nos permita saber cuál es el nombre de la columna, su tipo de dato, longitud, si es nula o no, porque eso también es importante conocer. Y pues obviamente debemos de tener un modelo de datos, una representación gráfica y visual que nosotros podamos utilizar para entender cómo está conectada cada una de nuestras tablas y cómo funcionan las bases de datos de forma interna. La siguiente es la calidad. Debemos de asegurarnos que estamos entregando datos de calidad, donde ningún dato debe de ser sensible, porque recordemos, si tenemos datos sensibles podemos incurrir en multas. También debemos estar seguros del tamaño que les estamos entregando. Si vamos a entregar una base de 30 teras, pero solamente se van a utilizar 10 gigas, no estamos entregando datos significativos. Otro factor importante ¿es una sola copia o es múltiples copias? Pero aquí entra un punto importante que es la relación entre las llaves primarias y foráneas. Si nosotros entregamos una base de datos que debería ser idéntica a otra, pero hay interfaces entre una y otra, obviamente las pruebas no van a funcionar de forma correcta y vamos a tener errores. El siguiente punto es una visualización.
Nosotros podemos hacer estadísticas de nuestros datos, saber cuáles son los datos que se repiten más, cuál es la cantidad de la media, mediana, cuáles son los datos que se repiten. También podemos hacer perfilado de datos, podemos clasificarlos y decir, estos son tipos sensibles, estos no lo son, estos son datos personales, estos son datos de negocio. Esto también recordemos que es importante. Y pues no se diga la última parte, ¿no? Que son los reportes, en donde podamos tener la seguridad que estamos entregando lo que debemos entregar y de poder demostrar para estar, pues ahora sí, con una parte física que asegure que estamos entregando los datos correctos. La siguiente es la información de la base de datos. Esa información de la base de datos está totalmente disponible. Cada que se requiere esa base de datos podemos acceder a ella y conocer cada uno de sus detalles. También esta información, si es que existe, está bajo control. Tenemos la seguridad de que solamente las personas indicadas son las que pueden entrar y visualizar esa información tan sensible que es la información de la base de datos. El tercer punto sería la optimización. Nosotros podemos hacer optimizaciones de nuestras bases de datos. Podemos adecuarlas de forma más fácil. Ahora aquí entramos a la parte de seguridad. Tenemos información sensible en las tablas, sabemos si hay información sensible, conocemos cuál es esa información sensible, hay estrategias para poder enmascararla o ni siquiera la conocemos. También recordemos que la calidad de los datos es importante. Si nosotros podemos medir esa calidad, podemos pues asegurar que estamos entregando datos sensibles y que nuestras pruebas van a poder funcionar. También el tamaño y proyección de crecimiento. Como veíamos hace rato, si nosotros tenemos 3 o 4 veces el mismo ambiente, vamos a generar pues un consumo excesivo de almacenamiento, el cual para el negocio nos va a resultar bastante caro. Y nosotros debemos de poder estimar cada cuánto tiempo se necesita migrar ese ambiente o integrarle más almacenamiento. Pero si no lo sabemos, en un momento a otro, esta información se nos va a salir de las manos y la base de datos se va a llenar. Vamos a la siguiente parte. Podemos tomar acciones de nuestros datos. Nosotros podemos modificarlos, tener accesos a ellos de forma fácil. Nosotros podemos también mejorar la calidad de nuestros datos. Si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. La última parte sería extracción y enmascarado. Recordemos que estos son dos puntos importantes. Uno, hacer la extracción, poder tomar de una base de datos la cantidad que nosotros requerimos para nuestras pruebas y poderla integrar e instalar en otra base de datos. También necesitamos hacer el enmascarado. Recordemos que hay datos sensibles que necesitamos proteger, pero si no lo hacemos, pues estamos corriendo bastantes riesgos. Como se dan cuenta, pues son bastantes cosas que necesitamos conocer para nosotros abrir esa caja y tener control y el conocimiento de lo que está pasando en nuestros datos. Entonces, pues vamos a tener que hacer bastante trabajo para poderlo hacer, pero ya se dieron cuenta que cuando nosotros lo hagamos, vamos a tener un mejor control de nuestros datos. Pues bien, vamos a proceder a la demo. En este caso, voy a utilizar las diapositivas que tengo preparadas para mostrarles cómo funciona Analyze, que es la solución de DATProof. Esta es la pantalla principal, en la cual nosotros, antes que nada, tenemos que configurar un punto de conexión. En este caso, es la base de datos que necesitamos analizar, que por este ejemplo sería un SQL Server 2019. Si se dan cuenta, la conexión es normal, como cualquier otra. El host, puerto, instancia, base de datos, usuario, contraseña. Después tenemos que proceder a importar los metadatos. Recuerden que en la solución de DATProof solo trabaja con los metadatos, nombres de columnas, tablas, tipos de datos, longitud, es lo único que trabaja. Después de la importación nosotros vamos a poder observar un diagrama donde nosotros podemos observar cada una de las relaciones que existen entre las tablas. De esta manera pues vamos a tener una organización más optimizada para saber qué tabla se relaciona con cuál y mediante qué campo. Aquí vemos un detalle. Customer se puede relacionar con Customer History de acuerdo con el Customer ID y así para las demás tablas. Esta sería la pantalla de las estadísticas.
Del lado izquierdo nosotros tenemos todas las tablas que hemos importado. Y al centro vamos a tener las estadísticas y en la parte inferior vamos a tener un sumario de cada una de las tablas, perdón, de las columnas. Vamos a verlo a detalle. En este caso, en las estadísticas, tenemos todas las columnas, sus tipos de datos, longitud, si son primarias, si son obligatorias, si acepta valores nulos. Y también vamos a poder obtener cuáles son los valores máximos, mínimos, cuáles son los distintos, cuáles son los más cortos, los más largos, cuál es el valor que se repite más y el que se repite menos. De esta manera estamos haciendo un perfilado de nuestra información. Adicional, en la pestaña Data, nosotros podemos hacer consultas hacia la base de datos para poder observar información dentro de la herramienta. En este caso, aquí yo le estoy diciendo que me muestre todos los que el nombre sea mayor a una longitud de 4 caracteres. Entonces, aquí lo vemos, todos los nombres son mayor a 4 caracteres. De esta manera yo puedo asegurarme de cuántos registros estoy tomando para las pruebas. Ahora vamos a la parte inferior. Si yo selecciono la columna banco, puedo seguir observando máximos, mínimos, el que se repite, más que se repite, pero también puedo observar cuál es la longitud de esos campos. Recordemos que hay pruebas en las que se tiene que hacer la validación de cierta longitud. En este caso, yo solamente tengo valores de 8, 9 y 10 porque son cuentas de banco, pero supongamos que estoy a lo mejor tomando el de teléfono. En este caso, que algún número de teléfono solo tenga 8 dígitos o 6, pues es necesario también para las pruebas. Y de esta manera es muy rápido que yo puedo saber si estoy entregando esos datos correctos. Por ejemplo, para la parte de género, aquí puedo yo igual observar que solamente hay dos tipos de valores, S y M. Entonces, aquí puedo ver la cantidad de ocurrencias que tiene cada uno de ellos y pues veo que es el 50% de los datos. La fecha de nacimiento. Yo puedo ver cuáles son los valores que se repiten más y los valores que se repiten menos. En este caso, pues estos son los que solamente se repiten una vez, pero también puedo observar los campos que se repiten más veces. En este caso, para el 22 de mayo del 41 hay 5 personas que cumplen años en esa fecha. Ahora podemos pasar a la parte de perfiles. En esta parte vamos a poder nosotros generar perfiles para clasificar nuestra información. Vamos a hacer una visualización rápida de cada uno de ellos. En este caso, yo digo que el perfil género va a contener los siguientes valores, ya sea M, F, H, M en mayúsculas o minúsculas, puede contener masculino, femenino, hombre o mujer. En este caso, cuando este perfil se ejecute, va a estar buscando dentro de todas las columnas la información que contenga alguno de sus caracteres, tal cual. Entonces, si encuentra alguno de ellos, me va a marcar esa columna como que es una columna de género y necesita ser enmascarado. Lo mismo pasa para el correo. En este caso tengo a la parte de una expresión regular, en la cual me dice que puede ser cualquier carácter seguido de una arroba, seguido de un punto, seguido de cualquier carácter, seguido de un punto y seguido de otro carácter. Entonces, esta es la estructura básica de un correo. Si encuentra esta estructura, me va a marcar que es un correo. Para la parte de la fecha, igual estoy utilizando una expresión regular, en la cual estoy diciendo que puede tomar dígitos y números separados por diagonales de acuerdo a la fecha y hora, lo que vendría siendo el estándar de año, mes y día, o utilizando horas, minutos y segundos. La parte para la cuenta de banco, estoy diciendo que puede contener caracteres del 0 al 9 y tener una longitud de 9 o 10 caracteres. Para el número de tarjeta es parecida, donde puede tener números del 0 al 9 y puede contener 16 caracteres. En este caso, los números de tarjeta no van a cambiar. El número 16, bueno, la longitud de 16 es un estándar, entonces por eso es ese valor. Aquí puedo hacer una validación de un teléfono que inicie con la data 667 y continúe con otros 7 dígitos. Para la parte del nombre, estoy poniendo que una lista de valores posibles, en la cual si contiene alguno de ellos, me diga que es un nombre.
Para la parte de CURP, pues estoy utilizando el formato de 4 letras, 6 dígitos y otras otros 6 dígitos más 2 letras. Para la parte del RFC es muy parecido, nada más que aquí pues cambia la longitud. Ahora son 4 letras, 6 dígitos y 3 letras. Para la parte de la fecha estoy utilizando el formato de fecha corto. La dirección estoy poniendo pues, posibles campos que contengan avenida, carretera, bulevar, camino, calle, municipio, estado, residencia, que pues son como palabras clave cuando uno entrega su dirección. La fecha de Estados Unidos, que es igual el formato año, mes y día, pero sin contar la hora. Los códigos postales de México. Y aquí estoy utilizando también nombres y apellidos de personas, en donde de nueva cuenta le paso una lista de posibles valores y si encuentra alguno de esos valores me va a decir que ese campo corresponde a ese perfil. Para poder ejecutar, pues simplemente selecciono la columna y le doy ejecutar perfilado. Cuando el proceso termine me va a arrojar este resultado. En este caso, en la parte derecha me está mostrando cuáles son los perfiles que coinciden con ese valor. En este caso, first name corresponde a la palabra de nombres. Banco, cuenta de banco, email, correo. El salario me lo está mostrando como que es un código postal. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de esos salarios contiene los 5 caracteres de un código postal de México. Y pues por ende necesita ser enmascarado. La parte de género me dice que es obviamente el gender. La fecha de nacimiento está coincidiendo. Aquí puede suceder esto de tener más de 2 perfiles posibles, ya que en algunos se puede estar registrando en una fecha larga, en una fecha corta o en diferente formato. Entonces, de esta manera nos ayuda a encontrar posibles sesgos que podamos tener al decir, es que esta no es una fecha larga, pero es una fecha corta. Entonces, aquí nos ayuda bastante esta parte. El siguiente es la parte de contract text. Aquí me está marcando que, por ejemplo, el ID se puede parecer a un código postal de México, igual por la longitud. Contract ID, lo mismo por el código postal. Las fechas, como recordarán, pues nos está marcando los 3 formatos. El correo ya me está diciendo en la tabla de locations que hay un correo, una cuenta de banco, otro código postal y fechas. Ahora les pregunto, ¿quién quiere mejorar sus datos de prueba? Ya vimos que con DATPROF tenemos una solución intuitiva que nos da una visión detallada de los datos de prueba. Además, nos ayuda a generar estadísticas de los datos, perfilarlos para así encontrar los posibles datos que son sensibles. De esta manera nosotros vamos a mejorar la calidad de los datos de prueba. Y pues obviamente cuando nosotros hagamos un set de datos o un subset, nosotros vamos a estar entregando datos de valor que son significativos y pues nos van a ayudar bastante a entregar un software de calidad porque son datos realísticos que se están utilizando en las pruebas. Más aparte de esta manera, a nosotros perfilar la información, podemos cumplir con los estándares de calidad y seguridad de los datos. Que en este caso, pues en México tenemos la Ley General de Datos Seguro. Entonces, pues aquí necesitamos estar cumpliendo con esos estándares. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Recuerden que las pueden hacer en la parte de chat. Pues bueno, creo que no hay preguntas. Entonces no me queda más que agradecer su participación. Les recuerdo que el webinar se les estará enviando en los próximos días y en la pantalla está la información de contacto, ya sea mi correo o también la cuenta de operaciones de Grupo PF. Cualquier duda o comentario que tengan, no duden en hacérnoslo saber y con gusto se los vamos a resolver. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.